Si Dios permite y entramos en esto, yo creo que encontraremos pepitas de oro que nos harán gritar las alabanzas de Dios. Y ahora el libro de Hebreos, realmente lo que es, se supone que fue escrito por San Pablo, el más grande expositor de la Biblia, creo yo, que el mundo jamás haya tenido fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo estaba separando Ahora, Pablo era un verdadero maestro de la Biblia. Esto es el Antiguo Testamento. Ese era el único libro que estaba escrito en ese entonces, que era llamado la Biblia. Y él estaba tratando de mostrar a los hebreos, separando el Antiguo Testamento y mostrando el Antiguo Testamento ser como una sombra o un tipo del Nuevo. Allí mismo nosotros pudiéramos abrir un tema y quedarnos por 3 meses solo en ese pensamiento, allí mismo, regresar. Si pudiéramos abrir nuestras Biblias ahora, por supuesto estamos en Hebreos el capítulo 1, pero si pudiéramos abrir en Apocalipsis el capítulo 12, ustedes lo verían perfectamente otra vez, como la sombra. Si ustedes que tienen sus lápices y van a anotar las escrituras, en Hebreos, en Apocalipsis 11, encontramos que Juan en la isla de Patmos vio a una mujer parada en los cielos, y ella tenía el sol en su cabeza y la luna bajo sus pies. Y la mujer estaba en dolores de parto con un niño ya para nacer. Ella dio a luz un niño varón. El dragón escarlata se paró para devorar al niño tan pronto como nació. Y el niño fue arrebatado al cielo, y la mujer huyó al desierto, en donde ella fue alimentada por un tiempo y una mitad de tiempo o medio tiempo. Ahora, la mujer representó a la iglesia. Y el niño que ella dio a luz era Cristo. La luna bajo sus pies era la ley. El sol en su cabeza era gracia. 12 estrellas en su corona eran los 12 apóstoles. Y ahí es en donde que los 12 apóstoles eran la gloria o el coronamiento del Nuevo Testamento. ¿Ven? Porque ningún otro fundamento puede ser puesto que el que ya está puesto. ¿Ven? Es el fundamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles y demás, es el fundamento de corona del Nuevo Testamento. Y entonces la luna es una sombra del sol. El sol solo refleja su luz cuando está por detrás de la tierra, y la luna da luz para caminar en la noche. Y qué hermoso cuadro tenemos aquí. Otro cuadro hermoso. El sol representa a Cristo. La luna representa a la iglesia. Ellos son como esposo y esposa. Y en la ausencia de Cristo, la iglesia refleja la luz menor, el Evangelio. Y la luz es para caminar hasta que el Hijo salga otra vez. Entonces la iglesia y el Hijo, la luna y el sol armonizan juntos. ¿Ven? La luna es una parte del sol. Y la iglesia es una parte de Cristo. Y durante la ausencia de Cristo, la iglesia refleja su luz. Y entonces, tan seguros como podemos ver a la luna brillando, se sabe que el sol está brillando en alguna parte. Y mientras la iglesia está reflejando la luz de Cristo, Cristo está vivo en alguna parte. Amén. Piénsenlo. Ahora, la ley era un tipo de la gracia, pero la ley no tenía poder salvador en ella. La ley solamente era un policía. El policía lo ponía en la cárcel. Pero ven ustedes, se requirió gracia para sacarlo a usted de la cárcel. ¿Ven? Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra del pecado. La ley solamente nos hace pecadores.
La ley solamente dice, tú eres un pecador, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. ¿Ven? Es un policía que dice que usted esté errado y que usted es culpable. Pero el Evangelio son las buenas nuevas. Cristo murió para salvarnos de todas nuestras ofensas, transgresiones de la ley. Cristo murió para sacarnos. Ahora, Pablo, tan pronto como fue convertido, él nunca consultó con ningún seminario, ni tampoco él consultó con ningún ministro. Pero si fijaron ustedes, él fue a Arabia, y estuvo allí por 3 años en Arabia. Ahora, esto es mi opinión, que ahora tenemos que tomar una base de esto, así sabremos cuán sustancial es. Y en la primera lección, en esta noche, tomamos nuestra base. Ahora, Pablo era un maestro de la Biblia de tal calibre porque él fue enseñado bajo ese gran famoso de su tiempo, Gamaliel. Y él era uno de los mejores conocidos de ese día, ese gran maestro de la ley y de los profetas. Así que Pablo estaba bien instruido en esas cosas. Y entonces me agrada a él de esta manera, esta gran revelación, siendo honesto en su corazón. Un asesino había consentido la muerte de Esteban y miró a Esteban morir bajo las piedras y terrones cuando fue apedreado a muerte. Yo pienso que ha de haber conmovido a Pablo cuando él vio a Esteban levantar sus manos al cielo y decir, yo veo los cielos abrirse y veo a Jesús parado a la diestra de Dios. Y él dijo, Padre, no les imputes pecado a ellos. Y se durmió. ¿Se fijaron en eso? Él nunca murió. Él se durmió. Así como yo no creo que él sintió otra piedra. Al igual que un bebé en el seno de su madre se duerme. Esteban se durmió en los brazos de Dios. Hay algo respecto a Pablo que le afectó. Entonces cualquier hombre bajo convicción tratando de pelearlo, él va al sumo sacerdote y obtiene algunas cartas. Dijo, yo arrestaré a toda esa gente que está haciendo todo ese ruido, y esos heréticos, los cuales eran considerados lo que nosotros llamaríamos hoy algún fanático radical o algo como eso, haciendo mucho ruido y causando disturbios. Nosotros iremos allá y lo arreglaremos. Y yendo en su camino, un poquito antiguo, no una gran carretera como la que nosotros viajamos, esos caminos en Palestina, solo pequeños senderos como el rastro de una vaca a través del bosque, en donde el ganado y las ovejas y los caballos y los asnos y los camellos iban por los cerros. Y Pablo, en su camino a Damasco, como a mediodía, una gran luz resplandeció y lo tumbó al suelo. Ninguno la vio excepto Pablo. Yo quiero que se fijen en eso. Y aquí mismo, esto no es personal, pero solo estamos guiándonos a esta base para que ustedes sepan que ese mismo Jesús, ahora, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo, yo vine de Dios y regreso a Dios. Ahora, cuando Él vio a los hijos de Israel, Él era una columna de fuego, y Él fue hecho carne. Entonces Él regresó otra vez a esa misma columna de fuego. Y cuando Él encontró a Pablo en el camino a Damasco, Él era esa columna de fuego, esa luz. ¿Ven? Una gran luz. Y Pablo dijo, ¿quién es ese a quien yo persigo? Y Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, la luz. Oh, ¿no es Él maravilloso? Y Él está en esta noche aquí con nosotros. Se le tomó su fotografía allá mismo, la misma cosa. ¿Ven? La columna de fuego, luz.
lo mismo como Él era, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, los hombres que estaban con Él no vieron esa luz, pero estaba allí a pesar de eso. Dio los mismos resultados. Ahora, es posible que alguien pudiera ver a Cristo en este edificio y nadie más verlo. Seguro, sucedió allá. Sucedió también una noche cuando Pedro estaba en prisión, y esa luz entró en la prisión y tocó a Pedro y caminó entre los guardias de adentro y los guardias de afuera. Atravesó la puerta principal y la puerta de la ciudad. Pedro dijo, yo he de haber estado soñando. Pero él miró alrededor, pero la luz se había ido. Cristo, esa luz para siempre eterna. Ahí está Él. ¿Ven? Ahora, en el camino. Y miren, otra cosa de la que hablaremos al respecto, que acaba de venir a mi mente, pero los magos que siguieron la estrella desde India, el Oriente, meses viniendo a través de los valles y desiertos, pasó por encima de los observatorios, y ellos guardaban el horario nocturno por las estrellas. Y ningún historiador o alguien alguna vez mencionó haber visto esa estrella, excepto los magos. Estaba designado para que ellos la vieran. Así que usted puede ver cosas que la otra persona no pudiera ver. Para usted es una realidad, para él, ellos no lo entienden. Es como en una conversión. Usted puede ser convertido y disfrutar de las bendiciones de Dios, solo bebiendo las bendiciones de Dios. Y la siguiente persona sentada enseguida de usted dice, yo no veo nada. ¿Ven? ¿Ven? Eso es. Yo no lo capto. Yo no sé de lo que se trata. Bueno, simplemente Él no lo está captando, eso es todo. En donde usted está. Fíjense ahora. Pablo en su camino, y tan pronto como esta gran experiencia le sucedió a él, ahora, él no estaba satisfecho. Eso es lo que hace a Pablo tan tremendo. Ahora, nuestra lección en esta noche no es profunda, es una lección sencilla, pero entraremos en lo profundo después de un rato. Pero esta es una lección muy sencilla. Pero es solo el principio, y lo que es que está exaltando a Jesucristo, Pablo, para empezar. Y antes que él hiciera esto, Pablo era un estudiante bíblico. Y un estudiante bíblico nunca descansará su doctrina sobre experiencias. No, señor. Ellos nunca descansarán su doctrina sobre una experiencia. Usted puede tener cualquier clase de experiencia, pero debe de ser así, dice el Señor. Correcto. Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos tenían tres maneras diferentes de poder conocer un mensaje. Primero, la ley. Eso era solo la ley. Luego, ellos tenían un profeta, un soñador, y ellos tenían el Urim Tumim. Ahora, eso pudiera ser un poquito profundo. El Urim Tumim era el pectoral que Aarón usaba en su pecho. Allí habían 12 piedras, jaspe, sardio, carbunclo y demás. Ellos tenían las 12 grandes piedras que estaban en el pectoral, mostrando que él era el sumo sacerdote de cada tribu, las 12 tribus de Israel. Este pectoral estaba colgado en el pilar de la iglesia. Y cuando un profeta profetizaba, y ellos querían estar seguros que estaba correcto o no, el profeta o el soñador se paraba delante de este Urim Tumim, y él decía su sueño o su visión, lo que él había visto, y si las luces sagradas, ¿lo ven ustedes? Dios siempre habita en la atmósfera sobrenatural. La conglomeración, esas luces eran solamente luces ordinarias hasta que esta voz salía. Y cuando la voz tocaba esas piedras, si no era sobrenatural, ellas permanecían inactivas. Pero si era sobrenatural, todas esas luces juntas reflejaban el color del arco iris. Amén. Entonces, eso era Dios hablando. Ese es mi profeta. Ese sueño vino de mí.
era de acuerdo al Urim Tumim, que ellos juzgaban. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? Cuando él apostató, él dijo que él no podía tener un sueño, y el profeta Samuel estaba muerto. Y no había manera. Él dijo, ni siquiera el Urim me habla. Nada. Saúl se había parado delante del Urim, y sus palabras eran golpes sordos. ¿Ven? Y Dios simplemente lo rechazó. Y ese Urim Tumim, eso era la vindicación del sacerdocio de Aarón. Después de morir Aarón, Moisés, la placa, se colgó en el pilar. Ahora, el sacerdocio aarónico cesó cuando Jesús murió. Y ahora, separando la ley de la gracia, todavía tenemos un Urim Tumim. Y Pablo lo está abusando. ¿Ven? El Urim Tumim hoy es la palabra de Dios inmortal, eterna y para siempre. ¿Ven? Porque cualquiera que quitare algo de este libro o añadiera algo a él, yo no quiero nada fuera de él, pero yo quiero todo lo que él tiene. Esa es la iglesia que nosotros queremos, y todas las cosas deben de ser probadas por la palabra. Esa es la razón que tuve un fracaso recientemente entre el pueblo pentecostal, porque decían que yo no podía entender cómo el aceite saliendo de sus manos o sangre de su rostro era una señal que uno tenía el Espíritu Santo. Eso no es escritural, y yo no podía aceptarlo. Tiene que venir de la palabra. Y ahora, Pablo, él amaba la palabra. Así que antes que él hubiera testificado esta gran experiencia que él tuvo, él fue a Egipto por 3 años. Yo creo que fueron 3 años. 3 años allá en Egipto. ¿Y saben ustedes lo que yo creo que él hizo? Yo creo que él tomó el Antiguo Testamento y escudriñó por todo el Antiguo Testamento y encontró que ese era realmente el absoluto Mesías. Él tenía que probar su experiencia por la Biblia. Amén. Oh, hermano. Mírenlo, cuando él estaba en la prisión. Si se fijan, hay un lapso en la vida de Pablo. Cuando él estaba en la prisión allí, por largo tiempo, él escribió el libro de Efesios. Él escribió esta epístola de Hebreos. Ven, él tenía tiempo, Dios lo puso allí en la prisión, y él escribió estas epístolas a las iglesias. Una a la iglesia de Éfeso. Él escribió una a la iglesia pentecostal. Tenía muchos problemas con ellos. Con la iglesia pentecostal, él tuvo más problemas que con nadie más. Todavía los tienen. ¿Ven? Pero él estaba agradecido por ellos. La única cosa que él podía enseñarles cuando ellos entraron, uno tenía una lengua, otro tenía un salmo, otro tenía una sensación, otro tenía un sentir. Él no podía hablarles de seguridad eterna. Él no podía hablarles de predestinación. Él no podía hablarles, ellos eran bebés. Todos ellos tenían que sentir algo, oír algo, o tener sensaciones raras, o algo alrededor de ellos, algunas evidencias. Pero yo creo, cuando él le habló a los efesios, él podía hablar de que Dios nos ha predestinado a ser hijos e hijas, y nos ha adoptado como hijos en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Miren eso, hermano. Obsérvelo en el libro de Romanos y demás. Ellos eran maduros. Oh, ellos hablaron en lenguas, seguro, y tenían otras señales del Espíritu Santo entre ellos, pero ellos no hicieron doctrinas y sensaciones y pequeños escalofríos y sensaciones raras. Pablo dijo, ustedes se van a los extremos con eso, cuando ustedes debieran ser maestros, todavía son bebés y tienen que beber leche. Ahora, eso es lo que yo siempre he tratado de contender, que ese tabernáculo sea, no un montón de bebés, seamos maduros, parados en el camino. Oh, hermano, allí lo tiene usted. Así que Pablo va allá primero para ver si su experiencia cuadraba con la Biblia de Dios. Oh, ¿no sería maravilloso hoy si la gente hiciera eso otra vez? Si nosotros hiciéramos que nuestra experiencia cuadrara con la Biblia de Dios.
Si no cuadra, entonces nuestra experiencia está errada. No destella en el Urim Tumim. Si destella ahí, amén, está correcta. Pero si no, a mí no me interesa qué tan bueno parezca. Cuánto se miró como que estaba correcto. Si esas luces no destellaron en ese Urim Tumim, estaba incorrecto. Y no importa cuánta experiencia usted haya tenido, cuán real parezca ser, cuán presentable esté, cuán educativa sea, cuán grande instrumento sea para ganar almas, si no destella en la palabra, está incorrecto. Correcto. Tiene que alinearse con la palabra. Ahora, yo creo hay un centro del camino. El camino. Ahora, muchas veces yo solía ir a la iglesia nazarena. El Señor bendiga a esa gente querida. Metodistas santificados a la antigua. Eso es lo que ellos son. Iglesia de Dios. Nazarenos, santos peregrinos. Y muchas de esas buenas, antiguas iglesias de santidad. Y ellos solían cantar una alabanza. Estoy caminando en la gran calzada antigua, diciendo a donde quiera que yo voy, que prefiero ser un cristiano antiguo, Señor, que todo lo que yo sé. ¡Qué bueno, es maravilloso! Y después ellos solían hablar de un camino de santidad. Ahora, si ustedes leyeran sobre eso, ellos tomaron eso de Isaías, el capítulo 35. Ahora, si ustedes se fijan, él dijo, habrá allí calzada y un camino. Ahora, y es una confusión. ¿Ven? Una calzada, no era una calzada de santidad. Habrá allí calzada y un camino, y será llamado el camino de santidad. No la calzada de santidad, el camino de santidad. Y la vía del camino es el centro del camino. Está edificado de esta manera para que las aguas arrastren la basura para ambos lados, manteniendo el camino limpio. Si no es así, uno siempre tendrá charcos en su camino, si no está construido bien. El camino es el centro del camino. Ahora, de este lado, cuando la gente es convertida, sus mentes están establecidas en Cristo. Y si ellos son solamente estudiantitos y no se mantienen en oración, ellos se harán muy fríos y tiesos y almidonados e indiferentes. Y entonces, si ellos son un poquito nerviosos, si usted no vigila, ellos se harán radicales e indómitos en este lado. Ven, entrarán en sensaciones y todo. Ahora, pero la iglesia verdadera es un evangelio realmente sano. Allí en el centro del camino, no es fría y almidonada, ni tampoco es un fanatismo. Es un buen evangelio, fervoroso, antiguo, que se siente el amor de Dios yendo en el centro del camino, llamando a ambos lados, correcto. Ahora, eso es lo que... ¿Y cómo va uno a conseguir esa iglesia? Sacándola de la palabra, el Urim Tumim. Ahora, Pablo quiso poner a esta iglesia en el centro del camino. Así que él fue y estudió 3 años en las Escrituras lo que él sabía. Por lo tanto, Pablo escribió la mayor parte de ese Nuevo Testamento. Dios hizo que él hiciera eso, porque venía una edad gentil. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Ellos eran judíos, pero Pablo escribió la mayoría de las cartas. Ahora fíjense. Ahora vamos a empezar a tomar esta base en donde él está escribiéndola desde la prisión. Y él ha tenido toda esta experiencia, pero primero esta experiencia fue probada. Y esta es su epístola clave para ello. Esta es su epístola clave. Romanos y Efesios y demás tuvieron su lugar, pero esta es la epístola clave. Ahora, todo el primer capítulo está exaltando a Jesús y separándolo a él de ser un profeta. Eso es todo el tema ahora. Trataré de llegar a ello tan pronto como pueda, para no quedarnos mucho tiempo. Todo el tema es separando el primer capítulo está separando a Jesús de todo profeta, o toda ley, o demás, y mostrando quién es Jesús. Ahora miren, Dios, empezamos con la primera palabra, Dios. Dios, que en otros tiempos significa allá, muy atrás en el pasado, que en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
a los padres por los profetas. Ahora ven, Dios, en otros tiempos, muy atrás, Él habló a los padres por los profetas. Así es como Él tuvo que dar su mensaje, a través de sus profetas. Dios envió su profeta, como Elías, Jeremías, Isaías. Y si ustedes se fijan, nunca en toda la historia del mundo, alguna vez la iglesia produjo un profeta. Escudriñen en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o en este día, en los últimos días. Muéstreme cualquier profeta que alguna vez haya salido de la iglesia en los últimos días. Muéstreme uno que alguna vez haya salido. Y muéstreme una ocasión en que un profeta, un siervo verdadero de Dios, que el sistema eclesiástico del mundo no lo haya condenado. Solo piénsenlo. Jeremías, Isaías, por todo el Antiguo Testamento, ellos los condenaron. Jesús dijo, ustedes adornan las tumbas de los profetas y las blanquean, y ustedes son los que los ponen allí. Correcto. La iglesia continúa eso. Miren a San Patricio. Ustedes, gente católica, lo reclaman. Él no es más católico de lo que yo soy, correcto. Pero ustedes lo reclaman. Miren a San Francisco de Asís. Lo reclaman. Él no es más católico de lo que yo soy. Miren a Juana de Arco. Ustedes la quemaron en una estaca como una bruja porque ella veía visiones y era espiritual. La quemaron en una estaca y esa mujer gritando por misericordia. Y ellos la quemaron en una estaca. Como unos 100 años después se dieron cuenta que ella era una profetisa. Ella era una sierva de Dios. Oh, por supuesto, ustedes hicieron una gran penitencia. Ustedes enterraron los cuerpos de los sacerdotes y los echaron al río. Ustedes adornan las tumbas de los profetas y ustedes los pusieron allí. Correcto. El sistema eclesiástico nunca produjo un hombre de Dios. Nunca lo hizo. No lo ha hecho hoy día y nunca lo hará. La religión organizada nunca ha sido el tema de Dios. La iglesia organizada más antigua en el mundo es la iglesia católica. Lutero en segundo, después viene Zwingli, después de Zwingli viene Calvino, y de Calvino hasta la anglicana, los anglosajones surgiendo, después la iglesia anglicana, y el rey Enrique VIII, cuando él protestó y demás, y de ahí a los metodistas, wesleyanos y nazarenos, santos peregrinos, y de ahí a los últimos, los pentecostales, todos organizados. Y la Biblia plenamente enseña que la iglesia católica es una mujer de mala fama y las iglesias protestantes y sus organizaciones son sus hijas. Apocalipsis 17. Eso es exactamente lo correcto. Así que ellos, no la gente, hay gente buena en todas esas iglesias, gente santa, salva. Pero Dios no llama a su pueblo como una organización, Él los llama como individuos. Dios lidia con individuos. Sin importar si usted es un metodista, un bautista, un protestante, un católico o lo que usted sea, Dios antes de la fundación del mundo lo conoció a usted y lo predestinó a vida eterna. O usted era predestinado a perderse eternamente. No, Él no quería que usted se perdiera, pero Él siendo infinito, Él tenía que saber el fin desde el principio, o Él no era Dios. Así que Jesús nunca vino a la tierra solo para decir, bueno, veré si alguien será misericordioso, si yo actúo y muero de una manera cruel. Ellos probablemente pensarán, bueno, eso convencerá sus corazones, y Dios no hace sus negocios de esa manera. Jesús vino con un propósito específico, y ese es de salvar a aquellos que Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que serían salvos. Él lo dijo así. Correcto. Así que ustedes son, no es del que quiere ni del que corre, mas del que Dios tiene misericordia. Pablo dijo eso. El mismo hombre aquí. Él dijo, esa es la razón que Dios podía decir, antes que Saúl o Jacob aún nacieran, Él dijo, yo amo a uno y aborrezco al otro. Antes que los muchachos nacieran, Dios sabía que Saúl era un engañador, y Él sabía que Jacob era Él amó su primogenitura. Así que Él sabía, antes que el mundo hubiera sido formado, ya sabía al respecto. Ahora, nos vamos a dar cuenta en un minuto quién era ese que lo sabía. Este capítulo lo tiene. Dios, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué ha hecho? Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Ahora, ¿cómo pensarían ustedes entonces ¿qué sería un profeta? ¿Tendríamos entonces un profeta para este día? Absolutamente. Hablaría él a través de él, seguro. Pero que los profetas de los días de la antigüedad eran el Espíritu de Jesucristo. Ahora, aclaremos eso, porque yo no pienso que está penetrando bien. Ahora, esto es como una escuela dominical, así que queremos poner esto claro, ¿ven? Fíjense. Tomemos el Espíritu de Dios que estaba en Moisés. Perfectamente es una prefigura de Jesucristo. Todos los caracteres del Antiguo Testamento prefiguraron la cruz. Moisés, nacido un niño hermoso, escondido en los juncos, quitado de sus padres y demás, y él era un rey o un líder, dador de la ley, intercesor, sacerdote. Todo lo que él era prefiguró a Cristo. Miren a José, amado por su padre, odiado por sus hermanos, y vendido por casi 30 piezas de plata, echado en un pozo supuestamente muerto, sacado. En su persecución, el copero se salvó y el carnicero se perdió. 2 ladrones en la cruz. Y entonces cuando él salió de ese pozo y se sentó a la diestra de Faraón. La propaganda más grande de la nación que conquistó todo el mundo. Y ningún hombre podía venir a Faraón a menos que ellos vinieran a través de José. Jesús sentado a la diestra de Dios, y ningún hombre puede venir a Dios a menos que venga a través de Cristo. Y cuando José dejaba ese trono y salía, hombres iban delante de él, gritando y tocando las trompetas, diciendo, doblad la rodilla, José viene. Y cuando Jesús venga, una trompeta sonará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Sí, Señor, allí estaba él. Y cuando José murió, él les dejó un memorial a aquellos que estaban esperando liberación. Yo puse mi mano sobre el viejo ataúd aquí no hace mucho tiempo. Fue hecho de plomo, pues su cuerpo se suponía que iba a quedarse, sus huesos. Dijo, no me entierren aquí, porque algún día Dios va a visitarlos. Él era un profeta, Dios los va a visitar. Y él dijo, cuando vayan a la tierra prometida, llévense mis huesos. Todo hebreo anciano, con una espalda azotada y ensangrentada, podía mirar dentro de ese ataúd y decir, algún día saldremos. Jesús dejó un memorial, una tumba vacía. Algún día, cuando vayamos a la tumba y nuestros amados y oigamos los terroncitos, cuando ellos digan ceniza a la ceniza y polvo al polvo y tierra a la tierra. Pero hermano, nosotros podemos mirar a través del mar a una tumba vacía. Algún día nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir a casa. Él viene. Todos fueron tipos. Miren a David, rechazado por su propio pueblo, destronado por su propio pueblo, siendo el rey de Jerusalén. Fue echado fuera de Jerusalén por su propio pueblo, y mientras él subía el monte de los olivos, él miró atrás y lloró. Él fue rechazado. 800 años después de eso, el hijo de David, rey de Jerusalén, se sentó en un monte y lloró, porque él fue rechazado. Eso era el Espíritu de Cristo en David. Todo prefiguraba a la cruz. Esos profetas allá hablaron en su nombre. Ellos vivieron en su nombre. Ellos actuaron en su nombre. Seguro. Dios, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este postrero día a través de su Hijo. Así que los profetas y hombres espirituales en este día son solamente una reflexión de Cristo. Allá, por la ley, ellos se pararon y miraron. Aquí ellos se paran mirando al otro lado a través de la gracia.
Eso en Hebreos 11, el último capítulo, yo con frecuencia me he preguntado eso. En el último capítulo, la última parte del 11º capítulo de Hebreos, cuando él habla acerca de Abraham, el gran capítulo de la fe, y al final él dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, y pobres y aserrados, errando por los desiertos sin lugar a donde ir, odiados y despreciados y perseguidos, de los cuales este mundo no es digno. Entonces Pablo se paró y dijo, pero si nosotros, ellos no son perfectos, porque ellos solamente miraron a la cruz y nosotros miramos a través de la cruz. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Después que llegó a ser carne humana y habitó entre nosotros, nosotros venimos aquí por el Espíritu Santo, lo cual es un plan mucho mejor. Algunas veces me pregunto lo que el cristianismo espera hoy. Un predicador yendo con una carpa tiene que ser o alguna iglesia nueva o algún cargo nuevo. Se llama a sí mismo un profeta. Sube allá y dice, bueno, si ellos me dieran tanto dinero, si yo puedo tener el mejor automóvil, si mi salario lo aumentaran cada 6 meses, nosotros debemos de tener lo mejor, debemos de tener los mejores hogares, debemos de tener la mejor ropa. ¿Qué haremos cuando nos paremos en la presencia de aquellos hombres quienes anduvieron de aquí para allá en pieles de cabras, de ovejas, sin un lugar donde recostar sus cabezas, errando los desiertos? Y cuando alguien hace burla de nosotros, y nosotros estamos listos para dejar la iglesia y no regresar ya más. Lo que el cristianismo requiere hoy. Nosotros deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos. Oh Dios, sé misericordioso a nosotros. En aquel día Él habló por los profetas, pero en este día a través de su Hijo. Esa era la palabra de un profeta allá. Esta es la palabra del Hijo hoy. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, si ustedes están mirando a las sombras, el negativo, ustedes pudieran hacer un error. Pero esto está revelado. El cuadro está claro. Eso era por el profeta, esto es por su Hijo. Eso era por un negativo, este es por un positivo. Amén. ¿Lo ven ustedes? Y allí no hay una oportunidad de perder. Es una cosa positiva. Este día a través de su Hijo. Oh, cuán maravilloso. A quien constituyó heredero. Oh, hermano. Heredero de todo. ¿Qué fue? Fue una designación. Oh, escuchen. Él fue designado. Cristo fue heredero de todas las cosas. Oh, el diablo lo puso desde el jardín del Edén. ¿Ven ustedes? Cuando el diablo oyó esa palabra allí, ese día en el juicio de esas personas, dijo, porque tú viniste del polvo, al polvo retornarás. Y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Una simiente prometida. Satanás constantemente estuvo vigilando esa simiente. Cuando Abel nació, él dijo, allí está, esa es la simiente. Y él mató a Abel. Su hijo Caín mató a Abel. Y tan pronto como Abel murió, él dijo, yo tengo la simiente. Él lo mató. Él dijo, la tengo. Pero la muerte de Abel, el nacimiento de Set, fue la resurrección otra vez. Observen cómo vienen ellos. De esa línea de Set salieron hombres humildes, justos, hasta Enoch, hasta Noé, hasta el fin de la destrucción antediluviana. Miren a la línea de Caín. Llegaron a ser gente ingeniosa, educada, científica. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos del reino? Miren en el lado de Set, de Caín, todavía hoy día, ingeniosos, educados, escépticos, muy religiosos. ¿Ven? Muy religiosos, pero científicos, edificadores, grandes hombres. Consideran los grandes hombres. Miren a Thomas Edison. Muchos grandes hombres. Miren a Einstein, la inteligencia del mundo, así llamado hoy día la inteligencia del mundo. Pero nosotros no tratamos de usar la inteligencia. Nosotros dejamos que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros y miramos a esta palabra y llevamos eso así.
doctores de la medicina, aunque los saludamos con todo lo que tenemos, pero la mayoría de esos son escépticos, agnósticos. Miren a la gente ingeniosa, inteligente de hoy día. Ellos están en ese lado allá, el lado de Caín. Pero miren al humilde y manso. Ahí está su resurrección otra vez. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Allí lo tienen ustedes. Fíjense, Él a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Cristo. ¿Cristo hizo el universo? Sí, Señor. Vayamos un poquito más adelante. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia. ¿El resplandor de la gloria de quién? La gloria de Dios. La imagen misma de la presencia de quién? De Dios. Oh, yo amo esto. Oh, la imagen misma de su persona, y quien sustenta todas las cosas por la palabra. Allí lo tienen ustedes. La palabra que sustenta todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 24, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Él sustenta todas las cosas. La ciencia trata de desacreditarla. Y dice, es un libro viejo, ha sido traducido. Aún la Iglesia Católica Romana, el obispo Chin dijo, ha sido traducido en 4 o 5 diferentes ocasiones, y no se le puede confiar mucho. Uno no pudiera vivir por ella si uno tuviera que hacerlo, pero Él sustenta todas las cosas por su palabra. Amén. Eso es lo que yo pienso respecto a ella. Yo creo en la Biblia. La palabra de su poder. Hay poder en la palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Miren aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? Él está tratando de mostrar que Dios determinó todas las cosas en Cristo, y Cristo era la imagen expresada de Dios. El resto de todo el capítulo trata de cómo Él era más alto que los ángeles, más alto que todos los poderes. Los ángeles lo adoraron. Pablo estaba tratando de magnificarlo a Él. Ahora, yo quiero tratar, si yo no avanzo más adelante que esto, el resto de ello es solamente magnificando a Cristo. Lo que Pablo dice aquí, como en el capítulo 11, y todo es hablando acerca del mundo, Él dijo, ¿a cuál de los ángeles Él dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ven, el fin del mundo, ellos perecerán. El mundo perecerá, pero y todas las cosas del mundo perecerán. Él los doblará como una vestidura. Ellos se envejecerán, y se tornarán y se desvanecerán. Pero tú permaneces, y yo te he engendrado este día. Y nunca perecerás, sentado a la diestra de la majestad. ¿Qué significa la diestra? No que Dios tenga una mano derecha, que alguien está sentado en ella. Mano derecha significa tiene la autoridad de todo en el cielo y en la tierra, y todos los cielos y la tierra fueron hechos por Él. Ahora, ¿quién es esta gran persona? Esta gran persona, Cristo. Aquí, Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo es una Trinidad. Pero no es una Trinidad de personas, es una Trinidad del oficio de un Dios. Él era el Padre guiando a los hijos de Israel. Ese era su oficio, el gran Padre Jehová. Y Él habitó en la tierra, llamado el Hijo. Y ahora Él habita en su iglesia, llamado el Espíritu Santo. No 3 dioses, un Dios en 3 oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente trata de hacerlo a Él 3 dioses diferentes. Dios el Padre. Esa es la razón que los judíos, usted nunca podrá traer esto a un judío. No. Eso allí, Él no puede. Él tiene un mandamiento que dice, yo soy un Dios, solamente hay un Dios. En África ellos bautizan en 3 maneras diferentes. Bautizan una vez por el Padre, una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo. La misión de la fe apostólica, ellos bautizan 3 veces con el rostro hacia adelante por su muerte. Lo que ellos llaman el Evangelio completo en la costa del oeste, o la costa del este, quise decir, bautizan 3 veces hacia atrás. Dijo Él, a su sepultura. Y dicen, cuando Él murió, Él cayó hacia adelante. Otro dijo, no, hubo en tierra un hombre en su espalda. Solo cositas
cosas técnicas cuando ambos están errados de acuerdo a la Escritura. Este es el Urim Tumim, eso lo establece. Ahora aquí, solo imaginémonos eso y veamos cómo se mira en esta noche. Aquí está, si ustedes quieren verlo. En todos mis años, como unos 25 años de ser un ministro, yo he estudiado eso. Y con frecuencia me he preguntado si los dones en la iglesia, ¿cuáles son esos dones? Profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, revelación divina y demás. Todo eso viene a través de Cristo. Ahora miren, Cristo es la cabeza de todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y alguna vez han visto un diamante grande? Un diamante grande que está cortado correctamente, tiene pedacitos arrancados de él, cortados de él. Eso hace a un verdadero diamante. ¿Para qué son los pedacitos? La manera en que un verdadero diamante es manifestado es cuando ha sido golpeado. Cuando se manifiesta el verdadero diamante. Yo estuve en Kimberly, muchos de ustedes que han oído que uno puede recoger diamantes en la calle, eso es verdad. Billy y yo y el señor Bosworth, el presidente de las minas de diamantes Kimberly, él era mi mujer allí en la reunión, y ellos nos llevaron, y solo de ellos lo sacan como, cerca de 1700 pies bajo la tierra. Ellos sacan una piedra azul, grande como esta piedra azul que ustedes consiguen alrededor de aquí, y a esos nativos los meten a 1700 pies en la tierra para excavarlos y mantener el precio alto. Ustedes van al río allá, y ellos lo tienen bajo vigilancia por cientos de millas. Lleven 2 cubetas de 10 galones, él dijo, y llénenla de arena, y si ustedes pudieran llegar a casa con ella, fueran multimillonarios. Habría tantos diamantes en ella, pero ellos tienen que trabajar y extraerlos para mantener el precio de ellos alto. Ahora, el diamante cuando sale es solamente un gran pedazo como de vidrio liso redondo. Hay un diamante azul, un diamante negro, esmeralda, y un diamante claro, un diamante blanco. Pero cuando sale, entonces, cuando es hecho y puesto en uso, hay una parte de ese diamante que tiene que perderse. Y tiene que perder los pedacitos arrancados de él. Arrancan pedacitos porque cuando se pone en contacto con la luz directa, de esa manera produce un centelleo. Lo que lo hace centellear es de la manera que es cortado el pedacito. Es cortado, arrancado, y entonces cuando eso sucede, produce un centelleo, y uno dará una luz verde, el otro dará una luz azul, y tal vez otro una luz esmeralda, y una luz roja, y luces diferentes salen de él, como colores de un arco iris. Ellos lo llaman fuego en el diamante. Ahora, cada una de esas luces representan dones, pero únicamente Cristo es el diamante. Y Él fue el que vino y fue molido y herido y cortado, para que Él mismo pudiera reflejarse otra vez como una luz al mundo. Él es el diamante maestro. ¿Pudieran ustedes imaginarse antes que aún hubiera una tierra, antes que hubiera una luz, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera algo? Hay una gran fuente del Espíritu brotando. Y de esta fuente salió el amor más puro, porque no hay nada más que de ella allí saliera, sino amor. Ahora, lo que nosotros llamamos hoy amor, es un amor pervertido. Pero tan pronto que obtenemos una esencia o un poquito de ese amor en nosotros, eso cambia toda nuestra opinión. Entonces, saliendo de ahí viene otra corriente de esta fuente principal, el diamante. Y fue llamado justicia. Justicia absolutamente. Ahora, esa es la razón por la cual nosotros tuvimos que tener ley. Esa es la razón que la ley tiene que tener juicio. Si el juicio no sigue a la ley no sirve para nada. Y cuando el juicio fue pasado por la ley, lo cual trae muerte, y no había ninguno que pudiera pagar la pena, sino Dios mismo. Y Él pagó la pena de nuestra muerte, y tomó nuestros pecados sobre Él, para que pudiéramos ser la justicia de Dios a través de Él. Ahora, cuando estas grandes luces salieron, o grandes rayos del Espíritu, amor, paz, eso es todo lo que había allí, que no había sufrimiento, no había odio ni malicia, no podía provenir de esta fuente. Ese era Jehová. Ese era Jehová Dios. Y ahora, como los teólogos lo llaman, una teofanía
salió de eso, lo cual era llamado en la Escritura el Logos. El Logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero era una parte de Dios. Ahora, aquí está lo que sucedió. Perdónenme, yo entré en esto. Esta es la porción que a mí me gusta. ¿Ven? El Logos. Y esta gran fuente del Espíritu, lo cual no tenía principio o fin, este gran Espíritu empieza a formarse en la creación. Y el Logos que salió de él era el Hijo de Dios. Era la única forma visible que este Espíritu tenía. Y era una teofanía, lo cual significa un cuerpo. Y el cuerpo era como el de un hombre. Moisés lo vio cuando pasó a través por la roca. Y él lo miró y dijo, se miraba como la parte de atrás de un hombre. Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros recibimos cuando morimos aquí. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno esperando. Eso es lo que era. Y eso era la teofanía, el cual era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos, llegó a ser carne porque nosotros fuimos puestos en carne. Y la teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre nosotros. Y eso no era nada más que el lugar de habitación, pues todo